Pocas cosas de la guerra de Vietnam son tan icónicas como el fusil estándar del ejército americano utilizado durante dicha guerra. Estoy evidentemente hablando del famosísimo fusil M16A1. ¿Y qué mejor manera de presentároslo que con uno real? Qué gustazo da tener entre las manos una pieza de equipación americana tan icónica como es el fusil M16A1. Os puedo decir que cuando lo recibí estaba por las nubes, no es por nada, porque encima es una de mis armas preferidas. Pero en fin, antes de que nos pongamos a estudiar en mi ejemplar original, hablaremos ligeramente sobre su historia y su diseño. Una cosa que quiero deciros es, evidentemente, existe mucho material, existen documentales, libros y blogs que podéis consultar para aprender más sobre la plataforma ARC-15 y su desarrollo. Pero bueno, empezamos. La plataforma ARC-15 fue desarrollada por ingeniero James Sullivan y Eugene Stoner, que en su momento trabajaba como ingeniero jefe en la compañía Armalite, que es una división de la Fairchild Engine and Airplane Corporation. Una compañía que se especializa en la producción de partes de avión en materiales ligeros como por ejemplo el aluminio. La historia del M16 realmente comienza con el AR-10. El AR-10 se comenzó a idear en 1953 y una vez que Eugene Stoner se unió a Armalite en 1954, el diseño se finalizó. Originalmente, el fusil selectivo AR-10 utilizaba el calibre 30-06, el mismo que el M1 Garand, pero dicho calibre se cambió a 7,62 x 51 en 1955, porque se comenzó a convertir en el calibre estándar de la OTAN. El AR-10 fue el primer fusil que la compañía fabricó con un sistema que no utilizaba un pistón de gas para armar el cerrojo. En su lugar, reciclaba el gas producido por el disparo directamente, un sistema llamado gas impingement, que es bastante más simple y eficiente. El AR-10 se envió al ejército en 1955 para un test que decidiría qué arma reemplazaría al fusil M1. Desafortunadamente, el cañón se rompió durante las pruebas que hicieron y lo descalificaron del proceso. Al final, el ejército americano acabó adoptando el fusil M14. Veo que hablamos mucho de AR-10, AR-15, y una cosa que quiero clarificar es esa designación, porque hay gente que suele pensar que AR-15 quiere decir fusil de asalto o Assault Rifle 15, pero eso es incorrecto. En realidad, el AR quiere decir Armalite Rifle, Armalite siendo la compañía que diseñó el fusil y Rifle siendo fusil, con lo cual estamos hablando del fusil de la compañía Armalite 10 o 15. En fin, desarrollado entre 1955 y 1959, el AR-15 incorporaba aspectos de diseños precedentes, pero en vez de utilizar el cartucho de 7,62 x 51, utilizaría el pequeño pero matón 223 Remington, un calibre que una vez adoptado por el ejército americano y ligeramente cambiado, se convertirá en el conocidísimo 5,56 x 45 mm. El AR-15 era un fusil particularmente ligero y con muy buen balance, que utilizaba el mismo sistema de gas impingement que el AR-10. El gas generado por el disparo se redirecciona al carro vía un pequeño tubo de recuperación de gases que se encuentra encima del cañón, así evitando la necesidad de un pisado pistón y de los muelles extra. Para que el sistema de gas funcione correctamente, requiere que los cartuchos utilicen una pólvora llamada IMR, Improved Military Rifle, que se consume y se quema más rápidamente, así produciendo suficiente gas para propulsar el carro correctamente y, además, limpiamente. El AR-15 se diseñó específicamente para satisfacer la demanda del ejército americano para un fusil que reemplazará el M14. Dicho fusil tenía que pesar menos de 2,7 kg, con una trayectoria de tiro igual o mejor que la del fusil M1 a 500 yardas, la capacidad de disparar en automático, de penetrar un casco y tener la misma letalidad que la carabina M1 a 500 yardas, además de utilizar un cargador de 20 cartuchos, muchos requerimientos. En 1958, 10 fusiles AR-15 se enviaron al Aberdeen Proving Grounds, donde se probó de nuevo y, una vez acabadas las pruebas, se pidieron un número de modificaciones al diseño, como por ejemplo reforzar el cañón y mover la palanca de carga de dentro del asa portafusa a su base. En 1959, el ejército volvió a probar el AR-15 y su competidor, el Winchester 224 Lightweight Military Rifle. Después de dicho test, no se tomó una decisión para adoptar tanto un calibre intermedio o uno de estos fusiles, pero se concluyó que el ejército tenía que adoptar un fusil como el AR-15 para reemplazar el fusil M14.
Después de este último test de 1959, Winchester se retiró completamente de la competición y Armalite se quiso separar del diseño del AR-15, simplemente porque ambos competidores pensaron que el ejército no estaba pensando seriamente reemplazar sus fusiles M14. Y no me extraña después de tantas pruebas con el mareo que les han dado. Pero es aquí que entra la famosísima compañía Colt, que se interesa y ve el potencial real de la plataforma AR-15, y ese mismo año, 1959, compró una licencia para fabricar AR-15s, además de los derechos de la patente del AR-10. Colt cambió de nuevo el diseño y creó el Colt 601, que en 1960 fue probado por las fuerzas del aire americanas que querían reemplazar sus viejas carabinas M1 y M2. La Air Force compró otros 8.500 fusiles para otra serie de pruebas en 1961. Al mismo tiempo, el ejército compró también otras 8.500 unidades para sus propias pruebas, formando parte del proyecto Agile. Después de otra serie de tests, en 1962 el ligeramente modificado Colt 601, que ahora sería un Colt 602, fue adoptado como fusil M16 por la US Air Force, finalmente. Y, al mismo tiempo, bajo presión del mismísimo presidente John F. Kennedy, el ejército compró una cantidad limitada de AR-15s para que los prueben tropas especiales. Ese mismo año, 1962, 1.000 ejemplares del fusil AR-15 se enviaron a Vietnam como una prueba, y fue un fusil que encantó a las tropas y funcionó perfectamente, con fusiles que dispararon más de 80.000 cartuchos antes de necesitar el reemplazo de una sola pieza. Lo único que realmente frenaba la adopción de la plataforma AR-15 por el ejército americano fue cierta política, ciertos intereses personales y financieros de miembros del gobierno por continuar a producir y a utilizar el M14. Tras una serie de pruebas hechas por el Departamento de Defensa, y pese a haberse visto favoritismo además de trampas a favor del M14, se concluyó que la plataforma AR-15 era superior al M14. Y dicho esto, el ejército propuso a Colt una serie de cambios que podría facilitar su adopción. En 1963, más fusiles se enviaron a Vietnam y 85.000 ejemplares se compraron para los soldados de las boinas verdes, paracaidistas e incluso la CIA. En 1964 se compraron unos 35.000 fusiles y se enviaron a Vietnam. El general Westmoreland se quedó tan impresionado de la efectividad de estos fusiles que en 1964 se pidió con urgencia que se enviaran aún más fusiles. Y en 1965 se enviaron 100.000 fusiles más a Vietnam. Y en 1966 se realizó otro envío de 100.000 fusiles a Vietnam. Los fusiles enviados a partir de 1964 ya no eran Colt 602, estamos hablando del Colt 603, nombre muy original, o como lo llamaba el ejército americano, el XM-16E1. El XM del nombre indica experimental, el 16 evidentemente indica la plataforma M16, y el E1 indica la primera versión del modelo experimental. El XM-16 incorporó una serie de cambios que suelen conllevar cierta polémica. Principalmente se le añadió un Forward Assist, un botón en el lado derecho del arma que previos modelos no tenían. Este botón se utiliza para empujar el carro a su posición de cierre manualmente, en caso de que el cartucho no entre bien en la recámara. Una cosa que no se puede hacer con la palanca de carga del M16 porque son piezas distintas. También se añadió un saliente debajo de la ventana de eyección que facilita el cierre del guardapolvos y contiene un muelle para el pasador delantero. También se cambió el número de estrías o surcos helicoidales del cañón para estabilizar mejor el cartucho en climas árticos. Finalmente, tras una pequeña serie de modificaciones al XM-16E1, nace el M16A1 y es finalmente adoptado por el ejército americano a finales de 1967. Una última cosa que quiero mencionar antes de que miremos mi ejemplar es desterrar un gran mito. Se suele creer y opinar que el M16A1 tenía la mala tendencia a encasquillarse, a no funcionar bien e incluso a romperse, tanto que se suele decir que los soldados americanos, cuando podían, se deshacían de ellos y recogían, por ejemplo, una AK-47 o cualquier otra arma que se consideraba más fiable del suelo o de un stash de Vietcong o lo que fuera. Esto evidentemente no es verdad. Inicialmente, el XM-16 tuvo ciertos problemas, pero no son culpas del diseño del fusil. He mencionado antes la importancia del uso de pólvora IMR en los cartuchos para fusil, pues en sus tests el ejército dedujo que ese tipo de pólvora no estabilizaba bien el cartucho en climas árticos. Pese a que luchaban principalmente en la jungla, el ejército decidió cambiar la pólvora al tipo Ball. Esta pólvora se quemaba más lentamente y hacía que el tubo de gas se llenase de restos de pólvora y carbono,
lo que hacía que el fusil no funcionase bien. Además, esta pólvora aceleró el ciclo de disparo, lo que no permitía al fusil extraer las vainas correctamente. Existió también el mito de que este fusil se limpiaba solo, y creedme, eso no funciona así. El XM16 no tenía un tratamiento en la recámara, que con limpieza frecuente no supone un problema, pero si le añadimos munición que ensucia más, una falta de limpieza y encima un clima cálido y húmedo, el fusil tendrá dificultades para funcionar. Para solucionar este problema, en diciembre de 1966 se introdujo un buffer o un amortiguador diferente y más pesado que reduciría la velocidad del ciclo de disparo y permitiría que la pólvora se queme mejor. Además, en mayo de 1967 se le añade un tratamiento al cañón y a la recámara que reduce la corrosión interna y mejora la introducción y extracción de cartuchos. También se recordó a los soldados de limpiar su fusil con frecuencia. Y además, se produjo un cómic con páginas resistentes al agua que indicaba a los soldados cómo limpiar su fusil correctamente. Estos cambios hicieron del fusil M16 un fusil excelente y muy fiable, tanto que siguió en uso desde 1967 hasta comienzos de los 80, cuando se reemplazó por el M16A2. Y bueno, ahora que nos hemos quitado la parte aburrida encima, vamos a mirar nuestro ejemplar, que estoy seguro que eso os interesa más. Comenzando por la culata, vemos que está fabricada en resina reforzada por fibra de vidrio del color negro, y tanto la culata como el pistolete y evidentemente el guardamanos fueron fabricados del mismo material. Una cosa que se tiene que tener en cuenta a la hora de recrear la guerra de Vietnam y tener un fusil correcto es la culata. En Vietnam solo se vieron culatas del tipo D como esta o modelos precedentes. Estas culatas se pueden distinguir por el hecho que la anilla de la correa es una pieza móvil y no fija. Encima, la cantonera no tiene una trampilla para un kit de limpieza. La culata de tipo E, con su trampilla y anilla fija, se adoptó en 1971 con la versión final del M16A1 y no se vio en Vietnam, con lo cual no la uséis, los detalles cuentan. Si continuamos el análisis, llegamos a el recibidor, que es una de las cosas más particulares de la gama de fusiles M16. Esto se debe a que el recibidor está fabricado en aluminio, no en acero, lo que tiene varios beneficios. Primero, lo hace tremendamente ligero, tanto que pesa solo 3 kilos pelados y cuando lo manejas me recuerda más al manejo de una carabina M1 que a la de un fusil de asalto. Además, viendo que son piezas de aluminio, no se oxidarán y esto lo hace ideal para climas tropical. El acabado de este recibidor no es ni un parquerizado ni un pavonado, es un proceso llamado anodizado, que les da este color gris muy particular. Con lo cual os recomiendo que si tenéis una réplica en negro, que la pintéis de gris o como mínimo de un gris oscuro. Notaremos también que el recibidor de M16A1 no tiene unos refuerzos tanto en la parte trasera como en la parte delantera que aparecieron con el fusil M16A2. Si continuamos con nuestro análisis, llegamos a la palanca de carga. La palanca de carga es una pieza muy simple en forma de T que llega hasta el carro y que en su lado izquierdo tiene una uña que se tiene que presionar con el dedo para poder liberarla del recibidor y así poder cargar el arma. Una vez que tiramos hacia atrás podemos dejar y eso cargaría el arma. Y esta pestaña sirve para que si a una rama o con alguna pieza de equipación tiramos accidentalmente de esta parte, no armemos el arma por accidente. Justo al lado vemos el famoso Forward Assist con su peculiar forma de lágrima. Como he dicho antes, este botón sirve para empujar el carro a su posición correcta en caso de que un cartucho no entre bien en la recámara. Este botón utiliza una uña interna que, una vez presionado, empuja el carro vía unas ranuras mecanizadas en su lado derecho. Fusiles que no tenían el Forward Assist no tendrían dichas ranuras en el carro. Observamos cómo el carro, fabricado en acero, tiene un acabado gris parquerizado y no cromado como versiones anteriores. Subiendo un poco, llegamos a la mira trasera. A mí personalmente me gustan mucho. Tenemos dos aperturas de misma talla, con un cuerpo de forma de, bueno, como a mí me gusta llamarlas, de chupa chup. Una mira se utiliza para distancias cortas, es decir, de 0 a 250 metros, y la otra, marcada con una L, servirá para objetivos a más de 300 metros. A la derecha encontramos una rueda que si la giramos a la derecha o a la izquierda, graduamos la mira a la deriva. La mira trasera se monta sobre el asa portafusil. Este asa es fija y el hecho de que esté tan alta en comparación con la culata permite que el fusil esté en línea constante y recta del cañón a la punta de la culata, lo que disminuye bastante el impacto del retroceso.
La ventana de eyección cuenta con un guardapolvos de acero que, una vez cerrado, se abrirá con el movimiento del carro, tanto hacia adelante como hacia atrás. Mucho ojo que el guardapolvos no es el mismo entre el M16A1 y versiones futuras de este fusil. Esta pieza teniendo una forma más hexagonal y aquí teniendo un rectángulo completamente plano. Continuando, podemos ver que el recibidor de M16A1 se caracteriza por la presencia de salientes debajo del guardapolvos y también alrededor del botón del cargador. Esto lo protege y evita que se presione sin querer. Este diseño se suele llamar full fencing o vallado completo y que podemos comparar con el partial fencing del XM16E1. El botón del cargador es muy simple y fácil de usar utilizando el dedo índice. En tanto a cargadores, durante toda la guerra se utilizaron los de 20 cartuchos. Los de 30 fueron bastante más raros y aparecen más a finales del conflicto. De eso ya os hablaré más en otro vídeo. El pistolete es liso y sin salientes y tiene un simple rayado en los lados para mejorar el agarre. Una cosa que poca gente sabe es que la gatillera se puede abrir para facilitar el disparo con guantes en condiciones árticas. La gama de fusiles de asalto M16 son selectivos, es decir, podemos disparar en semiautomático o en automático. Esto se selecciona con un selector de tiro en el lado izquierdo. Este selector cuenta con 3 posiciones, una de seguro, una de semi, en la que hay que apretar el gatillo cada vez que queremos disparar, y una en auto, en la que el arma disparará hasta que levantemos el dedo o nos quedemos sin munición. Para desmontar el fusil tenemos que pulsar y tirar un pasador captivo, inicialmente del lado izquierdo al lado derecho, que nos permitirá partir en dos el fusil y así sacar el carro y limpiar el fusil. Desgraciadamente, mi ejemplar está desactivado y no lo puedo desmontar más, pero os hacéis a la idea. En su lado izquierdo también encontraremos el bolt catch, una pieza que, una vez que el cargador se queda sin munición, bloqueará el carro en su posición trasera e indica que el arma ya no tiene munición. Una vez introducimos un cargador nuevo, podemos golpear o pulsar el botón y eso liberará el carro y podrá cargar un cartucho nuevo en la recámara, evitando así tener que usar la palanca de carga. Los marcajes en el recibidor también nos pueden ayudar a distinguir entre modelos de época, de posguerra o incluso de exportación. Los fusiles fabricados y utilizados durante la guerra de Vietnam tendrían este marcaje. Notamos cómo pone Colt y AR-15 porque aún estaban pagando royalties a Armalite. En 1971 se cambiaron a estos, que tienen una estructura diferente y ya no pone AR-15. En ese mismo año se cambiaron la culata a la del tipo E, siendo la versión final del M16A1, y recuerdo de nuevo que no he visto fusiles de este tipo utilizados en Vietnam. Otras compañías fabricaron fusiles M16A1 y fueron Harrison y Richardson y Dramatic, cada uno con sus marcajes diferentes. Los fusiles de exportación no incluyen el marcaje Property of US Government, así que sabemos que ejemplares como el mío es de posguerra y no fueron destinados a uso con el ejército americano, pero se vendió probablemente a otros países del sudeste asiático o incluso al Reino Unido. El Upper también tiene un marcaje CH de Colt Harvey Aluminum, una compañía que fabricó Uppers desde finales de 1973 a comienzos de los años 80. Continuando, encontramos el Slip Ring. Hay gente que lo llama Delta Ring, pero eso no se refiere a este tipo, se refiere al patrón visto a partir del XM167E2 y del M16A2, que tiene una forma más cónica y no recta como esta. Esta anilla seguriza las piezas del guardamanos triangular y nos permite quitarlos tirando de ella y separando los dos guardamanos. Una vez que quitamos un lado del guardamanos, podemos ver que detrás del cuerpo de resina los guardamanos tienen un escudo térmico de aluminio para proteger mejor contra el calor del cañón. Mis guardamanos tienen bastantes impactos, lo que no era raro ver que le faltaban dientes. Podemos así ver una parte del tubo de gas que el resto del mío se cortó una vez se inutilizó este fusil, pero normalmente luciría hasta el final. Bueno, llegamos a la base del punto de mira. Tenemos una pequeña barra que se puede subir o bajar para ajustar el alza, normalmente con una herramienta específica, y es una pieza protegida por estas dos aletas. Os digo ya que esta parte de mi fusil no es la mejor cita para representar a un fusil de la guerra de Vietnam, puesto que tiene esta pequeña línea de molde que se genera por la fundición de esta pieza. Antes de 1969 esta pieza se mecaniza y se queda completamente lisa. También en 1967 es cuando se añade un agujero debajo del punto de mira, que será un poco difícil de ver,
para poder evacuar el agua mejor. También, a partir de 1967, la anilla de la correa se cubre de goma, que ya veis que a mi fusil ya no le queda nada de esta goma, y a partir de 1970 esta anilla se remacha a la base de la mira, pero antes se utilizaba un pasador de tipo C. Estas son cosas que son muy fáciles de cambiar en una réplica, pero siendo un original me da un poco de yuyu modificarlas. Y también en la base podemos ver la montura para la bayoneta M7, que es muy fácil y simple de usar. Algún día ya os presentaré la bayoneta en sí mismo. También, siguiendo con el cañón, podemos ver que es liso y bastante más fino que el cañón de 1-2, además de estar marcado CMP Chrome Bore, lo que indica que es un cañón de Colt, que han hecho pruebas antipartículas magnéticas, que también han hecho pruebas de tiro con él, y que la recámara tiene un acabado cromado anticorrosión. Estos marcajes aparecen a partir de 1974 y tienen diferentes códigos usados durante la guerra. Y evidentemente, finalmente, la bocacha. La bocacha es de tipo Birdcage, un modelo que se adoptó específicamente con el M16A1 y reemplazó la bocacha de 3 puntas de modelos anteriores, que tenían tendencia a quedarse trabadas con vegetación. La bocacha de A1 es diferente a la de la A2 porque tiene ranuras alrededor de toda la circunferencia, y la bocacha de la A2 no tiene ranuras en la parte inferior para que funcione más como un freno de boca. Bueno, y con eso concluye la presentación del fusil M16A1. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo, y ahora podéis diferenciar entre un fusil M16A1 de la guerra de Vietnam y uno posguerra. Y así incluso modificar los vuestros o cambiar piezas y así hacerlos perfectos para recrear, porque al final del día los detalles cuentan, con lo cual el material está aquí. Y bueno, si tenéis alguna idea de vídeo, si queréis ver alguna cosa específica, evidentemente no dudéis en dejármela en la caja de comentarios. Si tenéis alguna pregunta más o alguna duda o algún comentario, yo que sé, no dudéis en decírmelo. Evidentemente me dejo muchas cosas en el tintero, con lo cual aún hay mucho que mirar, hay mucho que aprender. Pero bueno, es que aquí me podría haber dejado horas. Pero eso, espero que os haya gustado. Gracias de nuevo por estar aquí todo el vídeo y hasta la próxima.